Hay 7 palabras que pueden cambiar por completo la forma en que las personas te perciben. 7 palabras que tienen el poder de abrir corazones que parecían cerrados, de construir puentes donde solo había distancia, de transformar la indiferencia en interés genuino. Y lo más extraordinario es que estas palabras no requieren de ti ningún tipo de manipulación, ninguna máscara, ningún juego psicológico elaborado. Son palabras que nacen de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más poderoso que cualquier técnica de persuasión que hayas conocido. Durante años he observado cómo las personas luchan desesperadamente por ser escuchadas, por ser valoradas, por capturar la atención de aquellos que les importan. Veo a hombres y mujeres que se esfuerzan hasta el agotamiento tratando de impresionar, de demostrar su valía, de convencer a otros de que merecen su tiempo, su consideración, su afecto, y en ese esfuerzo agotador, en esa batalla constante por ser vistos, terminan perdiendo precisamente aquello que más querían proteger: su autenticidad, su paz interior, su dignidad. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros hemos aprendido todo al revés. Nos enseñaron que para atraer debemos hablar más, mostrar más, hacer más ruido. Nos dijeron que la clave está en resaltar nuestros logros, en demostrar constantemente lo valiosos que somos, en nunca mostrar debilidad, en mantenernos siempre un paso adelante en la conversación. Y así vivimos en una carrera interminable por destacar, por brillar más fuerte que los demás, por asegurarnos de que nuestra voz sea la más escuchada en cualquier habitación donde entremos. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Todo ese esfuerzo, toda esa energía invertida en tratar de impresionar, está construido sobre una comprensión equivocada de cómo funcionan realmente las conexiones humanas. Porque resulta que las personas no se sienten atraídas hacia aquellos que gritan más fuerte o brillan con más intensidad. Las personas se sienten atraídas hacia aquellos que las hacen sentir vistas, escuchadas, comprendidas en su propia humanidad. Y ahí está la paradoja más hermosa y a la vez más difícil de aceptar. Para atraer a otros, primero debemos aprender a dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Estas 7 palabras de las que te voy a hablar no son una fórmula mágica que puedes memorizar y repetir mecánicamente esperando resultados instantáneos. Son mucho más que eso. Son la expresión de una transformación interior, de un cambio profundo en la forma en que entiendes tu relación con los demás, en la manera en que te posicionas frente al mundo. Y cuando esta transformación ocurre realmente, cuando estas palabras nacen desde un lugar genuino dentro de ti, su efecto es inevitable, irresistible, transformador. He conocido personas que dominan todas las técnicas de comunicación, que han leído todos los libros sobre influencia y persuasión, que pueden recitar de memoria los principios de Dale Carnegie y las estrategias de los grandes comunicadores de la historia. Personas brillantes, preparadas, con un arsenal completo de recursos retóricos a su disposición. Y sin embargo, cuando entran a una habitación, algo no conecta. Hablan y las personas escuchan, pero no realmente. Comparten ideas interesantes, pero no tocan el corazón. Intentan construir relaciones, pero se encuentran una y otra vez con muros invisibles que no logran derribar. ¿Por qué? Porque en todo su conocimiento, en toda su preparación, olvidaron algo fundamental. Las personas no son problemas que resolver, no son territorios que conquistar, no son audiencias que impresionar. Las personas son seres humanos complejos, profundos, llenos de historias no contadas, de heridas no sanadas, de anhelos no expresados. Y lo que más desean en el fondo de su ser no es encontrar a alguien brillante que los deslumbre con su inteligencia o su éxito. Lo que más desean es encontrar a alguien que los vea realmente, que los escuche de verdad, que los trate no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Las 7 palabras son estas, y quiero que las escuches con atención porque en su simplicidad se esconde una profundidad que podría transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Cuéntame más sobre eso que sientes. 5 palabras que forman una invitación, pero no cualquier invitación. Una invitación que dice: tu mundo interior me importa, tus emociones tienen valor, tu experiencia merece ser explorada con cuidado y respeto. Cuando pronuncias estas palabras con sinceridad genuina, cuando realmente abres un espacio para que la otra persona se exprese sin juicio, sin interrupciones, sin la prisa de imponer tu propia perspectiva, algo mágico comienza a suceder, porque estás ofreciendo uno de los regalos más escasos y preciosos en nuestro mundo moderno: atención verdadera, presencia completa, interés genuino. Y las personas pueden sentir la diferencia entre alguien que pregunta por cortesía social y alguien que pregunta porque realmente quiere saber, entre alguien que escucha esperando su turno para hablar y alguien que escucha con la intención profunda de comprender.
Pero aquí viene lo que la mayoría no entiende. Estas palabras solo funcionan si vienen de un lugar real dentro de ti. No puedes usarlas como una táctica, como un truco más en tu arsenal de manipulación social. Las personas tienen un radar interno increíblemente preciso para detectar la falsedad, para sentir cuando alguien está usando palabras bonitas mientras su corazón permanece cerrado, cuando alguien hace preguntas sin realmente importarle las respuestas. Por eso estas 7 palabras requieren de ti algo más profundo que memorización, requieren transformación, requieren que cultives en ti mismo una curiosidad genuina por los demás, una humildad que te permita reconocer que cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, ha vivido experiencias que tú no has vivido, lleva dentro de sí un universo completo que vale la pena explorar. Requieren que desarrolles la capacidad de estar presente, realmente presente, en un mundo que constantemente te jala hacia la distracción, hacia la superficialidad, hacia la prisa. Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas. La mayoría de las veces es una pregunta automática, un saludo social sin contenido real. Respondes bien, gracias, y sigues adelante porque ambos saben que es solo un ritual, una formalidad. Nadie realmente espera una respuesta honesta, nadie realmente tiene tiempo o interés para escuchar cómo estás verdaderamente. Pero ahora imagina que alguien te pregunta y cuando empiezas a dar tu respuesta automática, esa persona se detiene, te mira a los ojos y te dice, cuéntame más sobre eso que sientes. De repente todo cambia, el aire mismo parece diferente. Porque alguien acaba de abrir una puerta que casi siempre permanece cerrada, alguien te está invitando a ser real, a quitarte la máscara, a compartir lo que realmente llevas dentro. Y en ese momento esa persona se convierte en alguien especial, alguien diferente, alguien hacia quien tu corazón naturalmente se inclina, porque te ha dado algo que casi nadie más te da, el permiso y el espacio para ser plenamente humano. Ahora bien, déjame llevarte más profundo en esto porque hay capas que necesitas comprender. Cuando le dices a alguien, cuéntame más sobre eso que sientes, no solo estás haciendo una pregunta, estás haciendo varias cosas simultáneamente, cada una de ellas con un poder tremendo. Primero, estás reconociendo que esa persona tiene sentimientos, que su mundo emocional existe y es válido. En una cultura que constantemente nos dice que seamos fuertes, que no mostremos debilidad, que mantengamos nuestras emociones bajo control, alguien que reconoce y valida nuestros sentimientos es como un oasis en el desierto. Segundo, estás demostrando que no tienes miedo de la profundidad emocional de otros. Vivimos en una época donde las personas huyen de las emociones difíciles, donde nadie quiere lidiar con la tristeza, el miedo, la frustración ajena. Al invitar a alguien a compartir lo que siente, estás diciendo sin palabras, no me asusta tu humanidad completa, puedo sostener el espacio para tus emociones sin juzgarte, sin tratar de arreglarte, sin necesitar que seas diferente de lo que eres. Tercero, y esto es crucial, estás poniendo a la otra persona en el centro de la conversación. Estás invirtiendo la dinámica natural del ego que constantemente busca hablar de sí mismo, impresionar, destacar. Estás diciendo con tus palabras y con tu postura, en este momento tú eres lo importante, tu experiencia es lo que vale, tu voz es la que quiero escuchar. Y créeme cuando te digo que esta experiencia es tan rara, tan poco común en la vida de la mayoría de las personas, que cuando la encuentran, cuando alguien genuinamente les da ese espacio, esa persona se queda grabada en su memoria, en su corazón, como alguien especial, como alguien que es diferente al resto. Pero para poder ofrecer esto a otros, primero necesitas trabajar en ti mismo. Necesitas desarrollar lo que yo llamo la capacidad de silencio interior. Vivimos con tanto ruido mental, con tantas voces compitiendo por atención dentro de nuestra cabeza, que cuando alguien nos está hablando, en realidad no estamos escuchando. Estamos pensando en qué vamos a decir después. Estamos juzgando lo que están diciendo. Estamos comparando su experiencia con la nuestra. Estamos planeando nuestro consejo. Estamos buscando la forma de relacionar su historia con algo que nos pasó a nosotros. Y mientras tanto, esa persona está frente a nosotros, compartiéndose, abriéndose, y nosotros estamos ausentes, perdidos en nuestro propio mundo mental. El silencio interior es la capacidad de calmar todas esas voces, de estar completamente presente con lo que la otra persona está expresando, de escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Es la capacidad de resistir el impulso de interrumpir, de aconsejar, de compartir tu propia historia. Es la disciplina de mantener el foco en el otro, de permitir que su experiencia sea el centro,
sin tratar de robar el protagonismo o de convertir la conversación en algo sobre ti. Y esto requiere práctica, requiere intención, requiere que trabajes activamente contra años de condicionamiento social que te ha enseñado que tu valor está en lo que dices, en lo interesante que eres, en lo mucho que sabes. Te voy a contar algo que observé hace años y que cambió mi comprensión de las relaciones humanas. Estaba en una reunión social, una de esas donde hay docenas de personas conversando, riendo, intercambiando historias, y noté algo curioso. Había una persona en esa reunión que no era la más carismática ni la más graciosa, ni la que contaba las mejores anécdotas. De hecho, hablaba relativamente poco, pero había algo magnético en ella. Las personas naturalmente gravitaban hacia donde estaba, buscaban su compañía, querían estar cerca. Me intrigó tanto que decidí observarla cuidadosamente durante toda la noche. Y entonces lo vi. Cada vez que alguien le hablaba, ella se detenía completamente. No revisaba su teléfono, no miraba por encima del hombro de la persona para ver quién más estaba en la habitación, no interrumpía con sus propias historias, simplemente escuchaba con una intensidad tranquila, con una presencia completa. Y cuando respondía, sus preguntas siempre invitaban a la otra persona a profundizar, a explorar más, a compartir lo que realmente sentían. Al final de la noche me acerqué a ella y le pregunté cuál era su secreto. Me miró con una sonrisa amable y me dijo algo que nunca olvidaré. No hay secreto, simplemente decidí hace mucho tiempo que cada persona que conozco es un libro fascinante que merece ser leído con atención, no un póster que solo necesita ser visto superficialmente. Y adopté la práctica de estar completamente presente cuando alguien me habla, de tratarlo como si fuera la persona más importante en el mundo en ese momento, porque en ese momento lo es. Esas palabras me sacudieron porque entendí algo profundo. La mayoría de nosotros tratamos a las personas como pósters. Les damos una mirada rápida, formamos una impresión superficial y seguimos adelante. Pero esta mujer había descubierto algo que muy pocos descubren, que cuando tratas a las personas como libros fascinantes, cuando les das el tiempo y la atención que merece una lectura cuidadosa, ellos se abren de maneras que nunca imaginaste posibles. Y tú te conviertes en alguien magnético, no porque estés tratando de serlo, sino porque estás ofreciendo algo que todos anhelan, pero pocos encuentran ser verdaderamente vistos, genuinamente escuchados, profundamente valorados. Ahora permíteme hablarte de algo que suele pasar cuando empiezas a usar estas 7 palabras de manera genuina. Al principio te vas a sentir incómodo, va a ir contra todo lo que te han enseñado sobre cómo interactuar socialmente. Va a haber una voz dentro de ti que te diga que estás perdiendo oportunidades de hablar sobre ti, de impresionar, de demostrar tu valor. Va a haber momentos de silencio donde tu ego va a gritar que llenes el espacio con tus propias palabras, con tus propias historias. Resiste ese impulso, mantente en el silencio, deja que la otra persona sienta que tiene todo el espacio que necesita, todo el tiempo que requiera. Porque lo que estás haciendo en esos momentos de incomodidad es algo revolucionario. Estás rompiendo el patrón transaccional que domina la mayoría de las interacciones humanas. Ese patrón donde yo te doy algo esperando recibir algo a cambio, donde cada conversación es una negociación implícita de valor e importancia. Estás creando en su lugar algo mucho más profundo, una conexión real, un encuentro genuino entre dos seres humanos donde uno tiene la generosidad de hacer espacio para que el otro sea plenamente el mismo. Y aquí viene algo que te va a sorprender cuando haces esto consistentemente, cuando realmente cultivas esta capacidad de hacer espacio para otros, de invitarlos a profundizar en lo que sienten. Algo inesperado sucede. Las personas empiezan a buscarte, no porque seas el más inteligente ni el más exitoso, ni el más entretenido. Te buscan porque en un mundo lleno de ruido, tú eres silencio atento. En un mundo lleno de juicio, tú eres aceptación. En un mundo donde todos quieren hablar, tú sabes escuchar. En un mundo donde las personas se sienten invisibles, tú las ves. Y esa cualidad de ver realmente a las personas, es más magnética que cualquier carisma fabricado, más poderosa que cualquier técnica de persuasión, más duradera que cualquier primera impresión deslumbrante. Pero déjame advertirte sobre algo importante cuando empieces a practicar esto. Cuando le dices a las personas, cuéntame más sobre eso que sientes, y realmente lo dices en serio, vas a descubrir algo sobre la naturaleza humana que puede ser abrumador. Vas a descubrir cuánto dolor callado hay en el mundo. Vas a descubrir que casi todas las personas que conoces están cargando
algo pesado, luchando con algo difícil, sanando de algo doloroso. Porque cuando le das a alguien el permiso y el espacio para ser real, para quitarse la máscara de tengo todo bajo control, lo que emerge es la verdad completa de su humanidad, y esa verdad incluye sus luchas, sus miedos, sus heridas, y aquí es donde muchas personas retroceden, porque es más fácil mantenerse en la superficie, en las conversaciones ligeras sobre el clima y los planes del fin de semana. Es más cómodo no saber, no ver, no cargar con la conciencia del dolor ajeno, pero si tienes el coraje de mantenerte presente, de no huir cuando las cosas se ponen emocionales, de sostener el espacio para las emociones difíciles de otros sin tratar de arreglarlas o minimizarlas, descubrirás algo hermoso: que tu capacidad de estar con el dolor de otros sin necesitar cambiarlo es en sí misma sanadora. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas dar consejos brillantes o soluciones mágicas, solo necesitas estar ahí, presente, atento, compasivo. Solo necesitas seguir diciendo con tus palabras y tu presencia: estoy aquí, te veo, lo que sientes importa, no estás solo. Y esa simple presencia, esa escucha genuina, tiene un poder transformador que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Hay algo más que necesitas entender sobre estas 7 palabras. No son solo una herramienta para construir mejores relaciones con otros, son también una herramienta para tu propio crecimiento personal, porque cuando realmente escuchas a las personas, cuando las invitas a compartir lo que sienten y prestas atención genuina a lo que dicen, aprendes sobre la diversidad de la experiencia humana, sobre las 1000 formas diferentes en que las personas navegan los desafíos de la vida, aprendes sobre perspectivas que nunca habías considerado, sobre soluciones que nunca se te habrían ocurrido, sobre fortalezas que no sabías que existían. Cada persona que escuchas profundamente se convierte en un maestro, en una ventana hacia una parte del mundo que no conocías, y así, al mismo tiempo que estás sirviendo a otros con tu atención y presencia, también te estás enriqueciendo a ti mismo con sabiduría y comprensión que solo pueden venir del encuentro genuino con otras almas humanas. Pero hay un nivel aún más profundo en todo esto, y quiero que lo entiendas, porque es aquí donde estas 7 palabras se convierten en algo verdaderamente transformador. Cuando le dices a alguien cuéntame más sobre eso que sientes y realmente lo escuchas, no solo estás construyendo una conexión con esa persona, estás también modelando un tipo de humanidad diferente, estás demostrando que es posible interactuar de una manera que no esté centrada en el ego, en la competencia, en la transacción. Estás plantando una semilla de una forma diferente de ser en el mundo, y esa semilla puede crecer de maneras que nunca imaginaste, porque las personas que experimentan ser verdaderamente escuchadas, que sienten lo que es recibir ese regalo de atención genuina, a menudo empiezan a ofrecer lo mismo a otros. Tu forma de escuchar se convierte en un modelo que replican, en una inspiración que llevan a sus propias relaciones, y así, sin siquiera intentarlo, sin ningún discurso sobre cómo deberían ser las cosas, estás contribuyendo a crear un mundo donde las personas se tratan unas a otras con más presencia, más compasión, más humanidad real. Ahora quiero hablarte sobre los obstáculos que vas a encontrar en este camino, porque ser honesto sobre las dificultades es parte de respetar tu inteligencia y tu experiencia. El primer obstáculo es tu propia necesidad de validación. Todos tenemos esta necesidad, es parte de ser humano. Queremos ser vistos, apreciados, reconocidos, y cuando estás en una conversación donde te estás enfocando completamente en la otra persona, donde estás dando toda tu atención a lo que ella siente y experimenta, tu ego va a protestar, va a querer su momento, su reconocimiento, su validación. Va a haber una tensión interna donde parte de ti quiere seguir escuchando y otra parte quiere decir, espera, pero déjame contarte sobre mi experiencia, déjame compartir mi historia, déjame demostrar que yo también soy interesante, valioso, digno de atención, y tienes que aprender a manejar esa tensión sin aplastar tu propia necesidad de ser visto, pero sin tampoco permitir que esa necesidad secuestre cada conversación y la convierta en algo sobre ti. La clave está en encontrar el balance. Sí, hay momentos apropiados para compartir tu propia experiencia. Sí, tus historias y sentimientos también importan y merecen ser expresados. Pero la diferencia está en la intención y el timing. Cuando compartes tu experiencia como una forma de conectar con lo que la otra persona está diciendo, como una manera de decir te entiendo, he estado en un lugar similar, eso puede profundizar la conexión. Pero cuando compartes tu experiencia como una forma de robar el protagonismo, de hacer que la conversación sea sobre ti, de demostrar que tu historia es más interesante o tu problema es más grande,
entonces estás destruyendo la conexión que habías empezado a construir. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de compartir requiere honestidad brutal contigo mismo sobre tus motivaciones. Requiere que constantemente te preguntes, ¿estoy compartiendo esto para servir a esta conexión o para alimentar mi ego? ¿Estoy ofreciendo esto como un puente de empatía o como una forma de desviar la atención hacia mí? El segundo obstáculo es la incomodidad con las emociones, particularmente con las emociones difíciles. Nuestra cultura nos ha entrenado para huir del dolor, para evitar la tristeza, para suprimir la vulnerabilidad. Entonces, cuando alguien empieza a compartir algo doloroso, algo con lo que está luchando, nuestro instinto automático es tratar de arreglarlo rápidamente. Ofrecemos consejos no solicitados, tratamos de encontrar el lado positivo, minimizamos el problema con frases como podría ser peor o al menos tienes esto otro. Y todo esto, aunque a menudo viene de un lugar de buena intención, es en realidad una forma de huir de la incomodidad, de estar con el dolor de alguien más. Es una forma de decir, no quiero sentir esto, así que voy a tratar de hacer que tú dejes de sentirlo lo más rápido posible. Pero cuando haces esto, cuando no puedes simplemente estar con el dolor de alguien sin tratar de cambiarlo, estás enviando un mensaje claro. Tus emociones difíciles son demasiado para mí, necesito que las guardes, que las controles, que las hagas más manejables para mi comodidad. Y la persona lo siente. Puede que no lo articule así, pero lo siente. Y la próxima vez que necesite hablar sobre algo difícil, pensará 2 veces antes de acudir a ti porque ya aprendió que contigo no hay espacio real para su dolor, solo para versiones editadas y controladas de sus emociones. Por eso cuando dices cuéntame más sobre eso que sientes, tienes que estar preparado para escuchar respuestas que pueden ser difíciles, pesadas, dolorosas. Y tienes que desarrollar la capacidad de simplemente estar ahí, de no huir, de no tratar de arreglar. A veces lo más sanador que puedes hacer es solo decir eso suena realmente difícil. Te escucho, estoy aquí. No necesitas más. No necesitas soluciones brillantes ni palabras de sabiduría profunda. Solo necesitas tu presencia, tu atención, tu voluntad de no abandonar a alguien en su momento de vulnerabilidad. El tercer obstáculo es el tiempo, o más específicamente, nuestra percepción de que no tenemos tiempo. Vivimos en una cultura de prisa, donde todo tiene que ser rápido, eficiente, productivo. Y escuchar profundamente, crear espacio real para que alguien comparta lo que siente, eso toma tiempo. No puedes hacerlo con prisa, no puedes estar checando tu reloj o tu teléfono, no puedes estar pensando en todo lo demás que tienes que hacer. Requiere que desaceleres, que estés dispuesto a dar tu tiempo, sin saber exactamente cuánto tiempo tomará, sin poder programarlo en bloques perfectos de 15 minutos. Y en nuestra sociedad donde el tiempo es dinero, y cada minuto debe ser justificado en términos de productividad, este tipo de presencia generosa puede sentirse como un lujo que no podemos permitirnos. Pero déjame desafiarte en esto. ¿Qué es más importante? ¿Marcar un ítem más en tu lista de tareas o construir una conexión real con otro ser humano? ¿Ser eficiente o ser plenamente humano? Optimizar tu tiempo o enriquecer tu vida con relaciones que realmente importan. No estoy diciendo que debas abandonar todas tus responsabilidades y pasar horas en cada conversación, pero sí estoy diciendo que necesitas hacer espacio en tu vida para momentos de conexión real, momentos donde no estás apurado, donde puedes dar tu atención completa a otra persona sin la presión constante de seguir adelante con lo siguiente en tu agenda. Y cuando haces ese espacio, cuando proteges ese tiempo como sagrado, descubres algo hermoso, esos momentos de conexión genuina, esas conversaciones donde realmente escuchaste y fuiste escuchado, se convierten en los recuerdos más preciosos de tu vida. Son los momentos que vas a recordar en tu lecho de muerte, no las reuniones a las que asististe o los emails que respondiste. Son los momentos que dan significado real a tu existencia, que te recuerdan por qué vale la pena estar vivo, por qué vale la pena ser humano. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que he observado una y otra vez en mis propias relaciones y en las vidas de las personas que he tenido el privilegio de conocer. Cuando empiezas a practicar realmente estas 7 palabras, cuando te conviertes en alguien que genuinamente invita a otros a compartir lo que sienten y los escucha con presencia completa, algo inesperado sucede en tu propia vida emocional. Empiezas a entenderte mejor a ti mismo. Porque al escuchar profundamente a otros, al permitirles explorar sus emociones sin juicio, aprendes un lenguaje emocional que puedes aplicar a tu propia experiencia interna. Empiezas a reconocer patrones, a identificar emociones que antes eran solo sensaciones vagas e incómodas. Desarrollas una mayor inteligencia emocional no solo hacia otros, sino hacia ti mismo.
Y esto te hace más completo, más integrado, más capaz de navegar la complejidad de ser humano en este mundo. Además, cuando te vuelves un espacio seguro para otros, cuando las personas saben que pueden ser vulnerables contigo sin ser juzgadas, también te vuelves un espacio más seguro para ti mismo. Empiezas a tratarte con la misma compasión que ofreces a otros. Empiezas a escuchar tus propias emociones con la misma atención genuina que das a los sentimientos de otros. Y esto puede ser profundamente transformador, porque muchos de nosotros somos nuestros críticos más duros, nuestros jueces más implacables. Hemos aprendido a ser gentiles con otros mientras somos brutales con nosotros mismos. Pero cuando practicas consistentemente la gentileza y la presencia compasiva hacia otros, algo de eso inevitablemente se filtra hacia adentro, suavizando tu relación contigo mismo, permitiéndote ser más humano en tu propia experiencia. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión. Estas 7 palabras, cuéntame más sobre eso que sientes, son en su esencia una expresión de amor. No amor romántico necesariamente, sino amor en su sentido más amplio y profundo, el reconocimiento de que la otra persona tiene valor inherente, que su experiencia importa, que merece ser vista y escuchada, no por lo que puede hacer por ti, sino simplemente por el hecho de ser un ser humano con una vida interior rica y compleja. Y vivimos en un mundo hambriento de este tipo de amor. Un mundo donde las personas están constantemente siendo evaluadas por su utilidad, su productividad, su capacidad de contribuir o impresionar. Un mundo donde tu valor está siempre en negociación, siempre dependiendo de tu último logro, tu última contribución. Y entonces cuando alguien te mira y te dice, cuéntame más sobre eso que sientes, sin ninguna agenda oculta, sin ningún cálculo de qué puede ganar de ti, simplemente porque tu experiencia interna tiene valor en sí misma. Eso es como agua en el desierto. Es un acto de reconocimiento que va directo al corazón porque está diciendo, tú importas no por lo que haces, sino por quién eres, no por cómo me haces sentir, sino por tu propia humanidad. Y cuando las personas reciben ese regalo, cuando experimentan ese tipo de atención desinteresada, algo dentro de ellos se abre, porque finalmente pueden bajar la guardia, soltar la necesidad constante de demostrar su valor, de justificar su existencia. Pueden simplemente ser, y eso es suficiente. Y tú, al ofrecer ese espacio, te conviertes en un portador de algo sagrado. Te conviertes en alguien que está ayudando a sanar la herida fundamental que tantos cargan, la herida de no sentirse lo suficientemente valiosos, lo suficientemente importantes, lo suficientemente dignos de atención y cuidado. Pero aquí viene algo crucial que no puedo enfatizar suficientemente para que esto sea real, para que estas palabras tengan el poder transformador del que he estado hablando. No puedes usarlas como una técnica para manipular. No puedes decir cuéntame más sobre eso que sientes porque leíste en algún lugar que es una buena forma de hacer que las personas te aprecien. No puedes fingir interés genuino mientras tu corazón está cerrado, mientras estás calculando qué vas a ganar de esta interacción. Las personas tienen un sentido interno muy preciso para detectar la falsedad. Pueden sentir cuando alguien está actuando, cuando las palabras bonitas son solo una máscara sobre intenciones egoístas. Y cuando detectan esa incongruencia, cuando sienten que estás usando palabras de conexión genuina, como una herramienta de manipulación, el resultado no es solo que tu táctica no funciona. El resultado es que destruyes la confianza, creas cinismo, haces que esa persona sea más cautelosa y menos abierta en futuras interacciones. Por eso insisto en que estas 7 palabras requieren transformación interior. Requieren que trabajes en ti mismo, que cultives genuina curiosidad por otros, que desarrolles la capacidad de valorar a las personas por quienes son y no solo por lo que pueden hacer por ti. Requieren que enfrentes tu propio egocentrismo, tu necesidad constante de ser el centro de atención, tu miedo de que si no estás constantemente demostrando tu valor serás olvidado o dejado de lado. Requieren que aprendas a encontrar satisfacción, no en ser admirado, sino en servir, no en impresionar, sino en conectar, no en destacar, sino en crear espacio para que otros brillen. Y este trabajo interior, es mucho más difícil que memorizar unas palabras bonitas. Es un camino de toda una vida de aprender a vivir con más amor, más presencia, más generosidad genuina. Déjame contarte sobre un momento que cambió mi propia comprensión de todo esto. Hace años conocí a un hombre mayor, un hombre que había vivido una vida extraordinaria, llena de logros y aventuras. Y lo curioso es que cuando hablabas con él, casi nunca hablaba de sí mismo. Siempre estaba preguntando sobre ti, sobre tu vida, tus sueños, tus desafíos, y lo hacía con tal interés genuino que te sentías como la persona más fascinante del mundo. Un día le pregunté por qué hacía eso, porque rara vez compartía sus propias historias, que eran objetivamente mucho más interesantes que las de la mayoría de las personas con las que hablaba. Me miró con ojos sabios y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando era joven, pensaba que mi valor
estaba en lo interesante que era, en las historias impresionantes que podía contar. Y estaba constantemente tratando de demostrar mi valor, compartiendo mis logros, mis aventuras, mis conocimientos. Pero a medida que envejecí, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que al final de mi vida, lo que realmente importaría no sería cuántas personas me encontraron interesantes, sino cuántas personas se sintieron verdaderamente vistas y escuchadas en mi presencia. Así que tomé una decisión consciente de invertir mi energía, no en ser impresionante, sino en estar presente, no en ser admirado, sino en ver realmente a otros. Sus palabras me sacudieron porque me di cuenta de que yo estaba exactamente donde él había estado cuando era joven, constantemente tratando de demostrar mi valor, de ser interesante, de capturar atención. Y estaba perdiendo oportunidades todos los días de crear conexiones reales porque estaba demasiado enfocado en mí mismo. Esa conversación marcó el inicio de un cambio en mi propia forma de interactuar con las personas. Empecé a practicar conscientemente el arte de escuchar, de preguntar, de crear espacio para otros. Y no fue fácil. Mi ego protestó muchas veces. Hubo momentos donde tuve que morderme la lengua para no interrumpir con mi propia historia. Hubo conversaciones donde me sentí invisible, porque nadie me preguntó sobre mí, sobre mi vida, pero persistí, y gradualmente algo empezó a cambiar. Las personas empezaron a buscarme no porque fuera el más carismático o entretenido, sino porque se sentían bien en mi presencia, se sentían vistas, escuchadas, valoradas, y descubrí algo sorprendente. Eso me daba una satisfacción mucho más profunda que cualquier admiración que había recibido por ser interesante o impresionante. Ahora bien, quiero ser claro sobre algo porque no quiero que malinterpretes este mensaje. No estoy diciendo que debas desaparecer completamente, que nunca hables de ti mismo, que suprimas tus propias necesidades y sentimientos. Eso no es salud, eso es autoanulación. Lo que estoy diciendo es que hay un balance que encontrar, un ritmo de dar y recibir, de escuchar y ser escuchado, de hacer espacio para otros, y también reclamar espacio para ti mismo. La diferencia está en la intención y la conciencia. Cuando compartes sobre ti mismo desde un lugar de autenticidad, cuando expresas tus sentimientos y experiencias no para impresionar, sino para conectar, cuando pides el espacio que necesitas sin robárselo a otros, eso es saludable, eso es parte de ser plenamente humano. El problema surge cuando toda tu identidad, todo tu sentido de valor, está construido sobre ser más interesante, más exitoso, más impresionante que otros. Cuando cada conversación se convierte en una competencia por atención, cuando no puedes soportar que el foco esté en alguien más por más de unos minutos. Y aquí hay algo más que necesitas entender: cuando realmente te vuelves bueno en crear espacio para otros, en escuchar profundamente, en hacer preguntas que invitan a la vulnerabilidad y la profundidad, algo mágico sucede. Las personas empiezan a preguntarte sobre ti, no porque sientan obligación o porque sea su turno en alguna transacción social, sino porque genuinamente quieren conocerte. Porque alguien que tiene la sabiduría y la generosidad de escuchar también debe ser una persona interesante, debe tener profundidad, debe tener historias que valen la pena escuchar. Tu capacidad de escuchar se convierte en una invitación implícita a ser escuchado. Y cuando finalmente compartes, cuando abres tu propio mundo interior, las personas prestan atención de una manera diferente, escuchan con el mismo tipo de presencia que tú les has dado. Y así se crea un círculo virtuoso, de conexión genuina, de reciprocidad real, donde ambas personas son vistas, ambas son escuchadas, ambas son valoradas. Déjame hablarte ahora sobre el impacto, a largo plazo, de vivir de esta manera. Cuando haces del escuchar profundo una práctica constante en tu vida, cuando realmente incorporas estas 7 palabras, no solo como algo que dices, sino como una expresión de quién eres, tu vida empieza a cambiar de maneras fundamentales. Primero, tus relaciones se profundizan, ya no tienes solo conocidos superficiales con quienes intercambias cortesías sociales. Empiezas a construir amistades reales, conexiones significativas, donde hay vulnerabilidad mutua, confianza profunda, comprensión genuina. Y estas relaciones se convierten en una fuente de riqueza en tu vida que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional puede replicar. Se convierten en el fundamento de tu bienestar emocional, en la red que te sostiene cuando atraviesas momentos difíciles, en la fuente de las alegrías más profundas y significativas que experimentas. Segundo, te vuelves más sabio. Cada persona que escuchas profundamente te enseña algo, te muestra una forma diferente de ver el mundo, de enfrentar desafíos, de encontrar significado. Y al acumular estas perspectivas a lo largo de años, desarrollas una comprensión de la naturaleza humana que es rica, matizada, compasiva,
No estás atrapado en tu propia perspectiva limitada. Has viajado a través de docenas, cientos de vidas diferentes, a través de la puerta de la escucha atenta. Y esa sabiduría te hace mejor en todo lo que haces, más efectivo en tu trabajo, más comprensivo en tus relaciones personales, más capaz de navegar